aplicando el gobierno y que tiene un valor de 140.000 millones, ¿realmente se está aplicando bien o si hay algún error? Aurelio García del Barrio, director del Global MBA y del IEB, muy buenas. Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal? Bueno, Aurelio, los hombres de negro, llamados así porque básicamente se dedican un poco a investigar si está haciéndose todo de forma correcta, ¿no? En este caso con el Plan de Recuperación Española, ya están aquí, ya están en España. ¿Y qué es lo que podrían encontrarse del Plan de Recuperación? ¿Por qué vienen? Porque claro, entiendo que si Europa los manda es porque a lo mejor algo raro se huelen, o no, o es una cuestión simplemente, bueno, más burocrática, podemos decir. No, bueno, obviamente el que presta el dinero tiene todo el derecho del mundo a preguntar dónde y cómo y cuándo se está gastando ese dinero, ¿no? Pero yo creo que es que no hay convencimiento por parte de la Unión de cómo se está gastando perdón, el dinero de los fondos europeos Next Generation. Tenemos que recordar que Europa ya tiene un presupuesto para desarrollar la zona euro entre el 2021 y el 2027, que debido a la pandemia se incrementó a 750.000 millones, que son los famosos fondos europeos Next Generation que conocemos, ¿no? Y tenían como objetivo el relanzar la economía en el corto plazo, pero sobre todo mejorar la productividad y el potencial de crecimiento en el medio y largo plazo. Y aquí hay que mencionar que tienen tres patas, no vale para cualquier cosa. Primero, proyecto de sostenibilidad, podríamos hablar ahí de eficiencia energética, autoconsumo de energías renovables y movilidad eléctrica, temas de digitalización en e-commerce, marketing digital o ciberseguridad, por citar algunos relevantes, o temas de cohesión e igualdad, ayudas para personas dependientes, incluso investigación, cultura, deporte, etcétera. Y es verdad que, claro, como decía, no todo es gratis. Tenemos que entender que estos beneficios se pueden obtener siempre y cuando sean consecuencia de un uso adecuado de esos fondos. Y es lo que parece que no está muy claro cómo se está haciendo. Porque el principal reto que tienen es sincronizar entre sí el momento de aplicación de los fondos a la economía real y las necesidades cíclicas, porque aparentemente esos fondos no están llegando y así lo han manifestado desde miembros de la COE con los que se ha reunido la Comisión de Europa y también los representantes de las comunidades autónomas no están llegando obviamente a la economía real y eso es un problema. Ahí podemos mencionar claramente todo lo que son las trabas administrativas. Sabemos que, bueno, gestionar cualquier cosa para cualquier ciudadano español que se haya enfrentado a eso, que seguramente hayan sido casi todos o hemos sido casi todos, es como un dolor de cabeza. Tener cualquier tipo de gestión con la administración pública y además en cuestiones donde ni siquiera la Unión Europea pone trabas, ¿no? Entonces es difícil de entender por qué esos fondos no están fluyendo como deben a la economía real. Si bien también tenemos que entender, como decía anteriormente, que los tres pilares que tiene no valen para cualquiera. Las grandes compañías obviamente tienen otras capacidades, otros recursos y más posibilidades de implementar este tipo de proyectos que, bueno, nuestro tejido empresarial que como bien sabemos, está formado por autónomos y pequeñas y medianas empresas. Aurelio, por lo tanto entiendo que al final Europa sí que está teniendo algo de sospechas sobre cómo pudieran estar aplicándose esos fondos europeos dentro del plan de recuperación, que recordemos tiene un valor de 140.000 millones, ¿no? Eso es lo que he entendido un poco de tu mensaje, Aurelio. Sí, exactamente. Es que, por dar un dato, vamos a ver, el Ejecutivo solo ha conseguido desembolsar prácticamente un 24% de los casi 29.000 millones de dinero comprometidos en los presupuestos generales del Estado del año 2022, ¿no? Entonces, claro, al final lo que se está preguntando Hohlmeier y el resto de la comisión, pero bueno, especialmente podemos citarla a ella como representante de la Comisión de Auditoría y Control Presupuestario, bueno, es ese dinero dónde está y qué se está haciendo con él, ¿no? Porque claro, es que nadie lo sabe, o sea, ¿dónde está? ¿En qué banco? ¿Quién lo tiene? Es que mientras todo eso se diluye dentro de la economía real, ¿dónde está ese dinero? Es que nadie lo sabe. Luego, por otra parte, quería saber realmente luego hasta qué punto el informe que puedan hacer desde el Parlamento Europeo, los eurodiputados que vengan aquí, ¿se va a conocer o es algo que a lo mejor
ya viene preparado. No sé si realmente el hecho de que vengan aquí a ver qué se está haciendo va a suponer algo, va a suponer algún cambio respecto a la relación entre Europa y España. ¿Europa va a intentar pedirle a España que haga determinadas cosas o es un teatro, ¿no? Por decirlo así? A lo mejor ya está un poco planeado lo que van a hacer o lo que van a decir los hombres de negro cuando vengan aquí y luego vuelvan a Bruselas. No, independientemente de la visita, yo creo que Europa, como decía antes, los fondos no son gratis, ¿no? Y van acompañados, o la intención de estos fondos estructurales es que vayan acompañados también por parte de los países de medidas estructurales. Ahí quienes más beneficiados nos vamos a ver de los fondos de EU somos Italia y nosotros, también seguramente por nuestras características de sistemas productivos, ¿no? Nuestra exposición también a todo lo que podríamos llamar ocio, ¿no? Turismo, etcétera, etcétera, que nos hemos visto muy golpeados por la pandemia, y ahí sí que los fondos digamos, el objetivo de los fondos era equilibrar la situación entre todos los países, siendo solidarios con los que más habían sufrido, ¿no? Pero claro, de nuevo, es que hay que hacer cosas para que Europa te dé el dinero. Ya nos hablaron en su momento de reformas fiscales, nos han hablado de reforma de las pensiones, el sistema de pensiones. Entonces Europa está esperando ver que el gobierno hace algo en ese sentido, y no lo está viendo. Y además después, si nos vamos a las formas, hemos visto ese cruce de cartas entre la representante de la Comisión y la ministra Calviño, ¿no? Donde de alguna manera Calviño ha respondido de una manera un poco airada, diciendo que aquí todos los sistemas de auditoría y de control eran maravillosos, cuando por lo menos debemos tener ciertas dudas al respecto, ¿no? Por cierto, Aurelio, teniendo en cuenta que en el día de hoy sobre todo estamos hablando de geopolítica y de la relación entre Estados Unidos y Rusia después del discurso de Vladimir Putin, no sé si has podido echarle un vistazo, no sé si has podido escucharlo, pero en líneas generales quería preguntarte un poco por esa cuestión, porque entiendo que puedes hablarnos de ello, y también sobre todo de la cuestión de que China podría estar elaborando un plan de paz para Rusia y Ucrania. No sé hasta qué punto esto, bueno, pues efectivamente puede ser así, hasta qué punto o cuáles pueden ser los puntos realmente que se incluyan dentro de ese plan de paz que está preparando China. Por ejemplo, Kuleva hoy, el ministro de Exteriores de Ucrania, que estaba hablando con Stoltenberg y con Josep Borrell justo antes en una comparecencia que han hecho los tres, básicamente ha venido a sugerir, ¿no?, que al final a China le interesa establecer paz porque, bueno, pues igual que en Ucrania se está rompiendo esa integridad territorial por culpa de Rusia, a China le da miedo que se rompa su integridad territorial por Taiwán. No lo ha dicho así, pero básicamente ha venido a sugerirlo. ¿Cómo has visto el discurso de Putin, Aurelio, si es que has podido echarle un vistazo? ¿Y cómo ves también el hecho de que China pueda estar elaborando un acuerdo de paz y cuáles podrían ser los puntos que se incluyan? No sé si esto sería realista y si luego sería aceptado por ambas partes, porque no parece realmente que hayan puntos de unión entre Estados Unidos y Rusia, o entre Occidente y Rusia, más bien. Bueno, Putin en su línea, ¿no? Echándole un poco más leña al fuego con la salida del tratado nuclear. Tampoco puede hacer otra cosa, ¿no? Si por lo menos de cara a la galería es lo que tiene que vender. Quizás sea una huida hacia adelante, porque estamos viendo cómo la situación de la guerra tampoco le está favoreciendo, o por lo menos, iba a decir especialmente, pero bueno, por lo menos como él la tenía planteada, incluso desde el inicio. O sea, ya se ha cumplido un año de conflicto, y por lo tanto el mensaje de Putin tampoco me sorprende. En cuanto a la posición de China, hemos visto cómo siempre ha estado ahí en un término medio, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente tú lo comentabas, porque China tiene un conflicto con Taiwán, que está obviamente apoyado por Estados Unidos, y es una situación delicada. Al final, no sé si podremos ver incluso en algún momento, en un futuro a medio plazo, un conflicto más duro entre China continental, entre la China continental y la isla, ¿no? y Taiwán. Mientras tenga el apoyo de Estados Unidos, probablemente sea complicado, pero tampoco es un tema que descarto. Mientras tanto, es verdad que a China sí le podría interesar que se suavizara el conflicto. Los términos de ese acuerdo de paz se me antojan complicados, porque las diferencias entre Rusia y Ucrania son clarísimas, ¿no? O sea,
quizá Rusia se conformara quedándose con Crimea, que ya lo tiene, como sabemos, desde el 2014, y con todo lo que ha anexionado ahora del Donbass, o con la anexión total del Donbass, pero eso Ucrania lo ha rechazado de plano. Con lo cual no sé dónde podría estar ese punto intermedio que se llegase a una solución negociada. Bueno, pues Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB, muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentar esa situación que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país, en España, por esos hombres de negro, pero también la situación internacional con ese discurso de Putin y la respuesta que podría tener también China por una cuestión de interés evidentemente también nacional. Aurelio, gracias. Gracias, buenos días. Bueno, me parece que seguimos teniendo el Consejo de Ministros en estos momentos.